Hola, buenos días, buenas tardes o noches, no sé qué hora estén viendo este video. Mi nombre es Ingrid Judith García López, estoy estudiando la licenciatura en enfermería y en la escuela Instituto de Formación Profesional SC, mejor conocida como la IFOP. El día de hoy vengo a hablarles un poco sobre el tema de los huesos del cuerpo humano. Sí les agradecería mucho que apoyen mucho mi video dándole like porque es una dinámica de una materia. Bueno, y como ya les comentaba, el tema que les voy a hablar es sobre los huesos del cuerpo humano. Si me trabo, disculpen, pero estoy nerviosa. No había hecho este tipo de videos. Bueno, en sí, los huesos del cuerpo humano pues son las estructuras duras y rígidas que forman el esqueleto, proporcionando soporte, protección a los órganos, permitiendo el movimiento y fabricando también las células sanguíneas y almacenando también los minerales como el calcio y el fósforo. Sus funciones principales de los huesos son: una, el soporte. ¿Por qué? Porque esta nos proporciona la estructura y también la forma del cuerpo. La segunda es la protección, porque esta protege los órganos vitales como el cerebro, el cráneo, el corazón y los pulmones de la caja torácica. La tercera es el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento nos permite que el cuerpo actúe como palancas en las que se insertan los músculos. La cuarta es la producción de células sanguíneas. En este caso, la médula ósea presenta en algunos huesos en responsable de la fabricación de las células sanguíneas. Y como último tenemos el almacenamiento de minerales. ¿Por qué? Porque este nos sirve como reservatorio de minerales esenciales como el calcio y el fósforo. En el caso del crecimiento de los huesos, este ocurre principalmente en la niñez y la adolescencia. ¿Por qué? Porque es donde las placas de crecimiento, que son los cartílagos en los extremos de los huesos largos, estos producen hueso nuevo para alargar el hueso. Este proceso llamado ossificación endocondral. En el caso del mecanismo de crecimiento, tenemos que el primero son las placas de crecimiento. En este caso, los huesos largos tienen cartílagos en sus extremos llamados placas de crecimiento. El segundo es la producción de hueso. En este caso, estas placas generan hueso nuevo que se deposita en los extremos del hueso alargándolo. En el tercer caso tenemos lo que es el endurecimiento. A medida que la persona crece, las células de la placa de crecimiento se van endureciendo y este convierte el cartílago en un hueso sólido. En el caso del crecimiento endocondral, tenemos que este es un proceso en el que un modelo de cartílago se reemplaza gradualmente por hueso, permitiendo que los huesos largos crezcan en longitud. Las fases principales del crecimiento endocondral tenemos la condensación mesenquimal y modelo cartilaginoso, que esta comienza con células madres mesenquimales, que forman una plantilla de cartílago que imita la forma final del hueso. Como segundo tenemos el desarrollo de la placa de crecimiento. En este caso la placa epifisaria, la placa de crecimiento,
El cartílago se organiza en zonas. La zona de reserva. Esta es la de condrocitos inactivos. Y también tenemos la zona de proliferación. En este caso, los condrocitos se dividen activamente apilándose en hileras. Tenemos la zona de hipertrofia. En este caso, los condrocitos crecen de tamaño y se preparan para la calcificación. Y también tenemos la zona de calcificación y degeneración. En este caso, la matriz de cartílago calcifica y los condrocitos mueren. Como tercer paso tenemos la invasión vascular y formación de hueso. En este caso, los vasos sanguíneos y células osteoprogenitoras invaden el área donde el cartílago se ha degenerado. Estas células se diferencian en osteoblastos, que depositan matriz ósea, osteoide, formando el tejido óseo. Se forman también espículas de hueso, creando la esponjosa primaria. Como factores principales o importantes, tenemos la vascularización. En este caso, la vascularización es la llegada de vasos sanguíneos. Es crucial, sí, para llevar células formadoras de hueso y oxígeno a la zona. También tenemos la morfogénesis, que es un equilibrio preciso entre la deposición y degradación de la matriz cartilaginosa, la proliferación y muerte celular, y la mineralización es fundamental para un crecimiento óseo saludable. Los huesos afectados, ¿cuáles son? En este caso, este es un proceso que es responsable de la formación de la mayoría de los huesos del cuerpo, especialmente todos los huesos largos como el fémur, además de las costillas y vértebras. Los tipos de huesos: tenemos los huesos largos, que son más largos que anchos, con un cuerpo alargado y extremos ensanchados. Su función es actuar como palancas para tener un mejor movimiento. Como ejemplo tenemos el fémur, que es el hueso del muslo, y también tenemos el húmero, que es el hueso del brazo. Los huesos cortos son aproximadamente iguales en longitud, ancho y grosor, y su función es proporcionar estabilidad y realizar movimientos pequeños. Como ejemplo tenemos los huesos del carpo, que es la muñeca, y también tenemos el del torso, que es el tobillo. Como huesos planos, tenemos que estos son delgados, a menudo son curvos. Estos proporcionan protección a órganos vitales y ofreciendo una superficie amplia para la inserción muscular. Como ejemplo tenemos los huesos del cráneo. También tenemos lo que son las costillas y el omóplato. También tenemos los huesos irregulares. En este caso, estos huesos tienen formas complejas y variadas y no encajan en las otras categorías. Sus funciones son diversas, como proteger la médula espinal. Ejemplos: como ejemplo tenemos las vértebras, que son de la columna vertebral. Y también tenemos los huesos sesamoideos. Los huesos son pequeños huesos redondos incrustados en tendones cerca de las articulaciones, que protegen al tendón y aumentan la fuerza de la palanca. Como ejemplo tenemos la rótula en la rodilla. Los huesos largos como el fémur o el húmero tienen una estructura característica, como la diáfisis. La diáfisis es la porción central o el cuerpo del hueso.
La epífisis son los extremos del hueso largo, en este caso que contienen tejido óseo esponjoso y se articulan con otros huesos. Y la metáfisis es la zona intermedia entre la diáfisis y la epífisis. La composición interna de un hueso se compone de dos tipos, principales de tejido óseo y otras estructuras. Como el tejido óseo compacto tenemos que es la capa externa, densa y dura, que proporciona resistencia y protección al hueso. El tejido esponjoso se encuentra en el interior de los huesos, especialmente los extremos, es poroso y contiene médula ósea. En la médula ósea nos dice que se aloja en la cavidad medular y está compuesta por células madres que producen células sanguíneas. El periósteo. Esta es una membrana externa que cubre el hueso, fundamental para su nutrición y reparación. Y la cavidad medular es un espacio hueco dentro de la diáfisis de los huesos largos que contiene la médula ósea. Los tipos de células óseas son 4, pero también se incluyen las osteoprogenitoras, como en este caso los osteoblastos. Estos son las células que producen y secretan los componentes orgánicos de la matriz ósea, o también llamado osteoide, y son responsables de la formación de nuevo tejido óseo y de la mineralización. Los osteocitos. Estos son osteoblastos maduros que se encuentran dentro de la matriz ósea y se encargan de mantener el hueso como tejido vivo. Los osteoclastos. Los osteoclastos son células grandes y multinucleadas que degradan la matriz ósea para reabsorber el tejido óseo no deseado y liberar minerales en la sangre. Las células óseas del revestimiento, también conocidas como células tapizantes, son osteoblastos inactivos que se encuentran en la superficie del hueso. Y las células osteoprogenitoras, que estas son células madres que pueden dividirse y diferenciarse en osteoblastos, siendo las precursoras de la formación ósea.